para generar bienestar necesita exportar. El tema de las restricciones lo único que hace es generar desempleo. Al principio los consumidores aplauden, se sienten felices porque baja, tenés escasez, tenés precios más caros para el consumidor. Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en La Hora de la Verdad Noticias Entre Líneas. Hoy nos acompaña Freddy Terrazas, autor de un nuevo artículo, El cuento chino de prohibir las exportaciones de alimentos. Freddy, bienvenido, mucho gusto por tenerte con nosotros nuevamente. Gracias, Marillena, es un gusto estar nuevamente en tu programa. Vamos a empezar por un diagnóstico. ¿Por qué afirmas en tu artículo que prohibir exportaciones de alimentos no es una solución efectiva? Bueno, toda prohibición de exportaciones genera consecuencias, porque ya, en primer lugar, tiene que haber un comprador del exterior que tomó la decisión, porque tiene un costo de oportunidad también de poder elegir otros proveedores, ya, de comprar y arriesgarse con un producto boliviano. Entonces, el producto no solamente tiene que ser un buen producto, ¿no?, sino que tiene que llegar a tiempo, tiene que tener una cadena de suministro estable. Entonces, ¿qué pasa cuando se prohíben las exportaciones de la noche a la mañana? Ya sea total o parcialmente, ¿ya? Se deja de cumplir ese contrato. Y ese comprador, a su vez, tiene otros compromisos en su país y incumple otros contratos. Entonces, al final, de esto se trata de una cadena, ¿no? Es un círculo, ¿no?, donde es una cadena de suministros donde todos tienen que cumplir. Y la confianza cuesta muchísimo, como en todo en la vida, no solo en los negocios, en las relaciones, en cualquier materia, la confianza cuesta mucho poder recuperarla. Entonces, volver a abrir los mercados es un tema muy complicado. ¿Y qué sucede con los precios y la producción cuando se aplican estas medidas de no exportar? Generalmente, cuando se aplican estas medidas, al principio los consumidores aplauden, se sienten felices porque baja mínimamente el precio. Hay una bajada de precio, a veces ni siquiera eso, como ha ocurrido ahora en las exportaciones, que se prohibieron las exportaciones de carne. En febrero de este año, ¿no? Y tuvieron que reabrirlas nuevamente. Entonces, muchas veces ni siquiera pasa eso. Pero luego de eso, ahí viene el gran problema. Tenés la misma cantidad de industrias produciendo, pero ya para un mercado más chico. Entonces la competencia se vuelve mucho más feroz, ¿ya? Algunas empresas cierran, otras se van a otro país a producir, ¿no? Otras cambian de rubro, pero al hacer eso ya comienza a haber una disminución de la oferta, comienza a haber escasez, y la escasez ¿a qué lleva? A precios más altos. A precios más altos, la famosa palabra de inflación. Y esto en la industria de la exportación, en el rubro de las exportaciones, es muy complicado porque se dejan de traer divisas. Las divisas, ya al no haber divisas, se devalúa la moneda local, claro, ¿no? Y al devaluarse, los productores tienen que cobrar más por sus productos para poder pagar más por las divisas, para poder importar insumos, para poder importar tecnología. No nos olvidemos que ningún país es independiente 100% del mundo. O sea, todos dependemos del mundo. Claro. Y Bolivia es uno de ellos. Es uno de ellos, ¿no? Entonces, lo que en un principio pudo haber una bajada de precios, en algún momento vuelve a subir y no nos favorece. Exactamente, ahora, no es sostenible. No es sostenible, ya. Y en los casos internacionales que pudiste nombrar en tu artículo, ¿nos podés dar ahorita un ejemplo concreto en la región donde esta política de no exportación fracasó? Claro, con el pretexto de abastecer el mercado interno, ya en el gobierno de los Kirchner en el 2006, se prohibió en Argentina ya la exportación de forma parcial, pero igual fue un gran daño a la industria, ¿no? Me parece que era entre 40% de la producción que podían exportar, pero bajó de ser el tercer exportador o segundo exportador del mundo a ser el número 13, ¿no? En poco tiempo, en 5 años. Y en 5 años ya básicamente quedó una industria devastada, ya porque se redujo la industria en un 20%,
disminuyeron se perdieron 10.000 empleos en el rubro. Y además de eso, ya como mencioné anteriormente, bajó ligeramente el precio de la carne para el consumo minorista, ya, pero ni siquiera llegó al 10%, pero en pocos meses ya teníamos carne más cara, escasez de carne en el mercado interno, industrias que cerraron, desempleo. Entonces, todo esto, digamos, devastó la economía de la industria, digamos, cárnica en Argentina. ¿Y cómo logró Argentina, ya que estás hablando de Argentina, revertir el impacto negativo de esta prohibición en la exportación? Y volviendo, digamos, María Elena, a la anterior pregunta, porque creo que quedó algo muy importante. El consumo de carne en Argentina, en esa época de la prohibición, bajó un 15%. Es decir, que tenés escasez, tenés precios más caros para el consumidor, por lo tanto, consumen menos. O sea, el castigado es el consumidor. Como siempre. ¿Y cómo logró Argentina revertir ese impacto? Bueno, Argentina, a través de la llegada de un gobierno liberal como el de Milei, el 2023 me parece, ya en 2024 comenzaron a batir nuevos récords en exportaciones de carne, ¿no? Ya recuperó lugares en el ranking de exportadores, está de cuarto, me parece, ya está volviendo a querer ser lo que era antes. Reabrió el mercado de China, que es un gran consumidor mundial de productos, ¿ya? Y además de eso, básicamente lo que hizo fue sencillo, o sea, no regular tanto, no poner restricciones, quitar las restricciones abrir las puertas, existentes, exactamente. Darles las oportunidades al país mismo para que pueda exportar. ¿Y vos crees que existe en Sudamérica un caso exitoso sin imponer restricciones? En esta industria que es la que estamos hablando y de la cual se hace referencia el artículo principalmente para dar un ejemplo sobre el efecto negativo que causan las restricciones. Por ejemplo, Uruguay es un país que no impone restricciones desde hace más de 20 años hacia industria cárnica, a la venta de ganado, digamos, de carne, o sea, de exportación de carne. Libre exportación de carne. Exacto, libre exportación de carne. Entonces, ¿qué ha logrado Uruguay? Uruguay no solamente que ha triplicado sus exportaciones en 20 años, ya exportan 2.000 millones de dólares. En Bolivia, ya solamente el gas supera ese monto. Ni siquiera la plata, el zinc o las exportaciones de soya y sus derivados, que son 1.000 millones de dólares al año. Entonces, lo que han logrado es increíble, simplemente fomentando la industria. ¿Por qué? Porque al no tener restricciones, ¿ya? Y al haber mercados grandes afuera, ¿no? El caso de la China, por ejemplo, claro, que es un gran comprador, ¿ya? No hay restricciones para poder invertir, o sea, captás inversiones que causan alto impacto, o sea, grandes inversiones que claro, te generan muchas fuentes de empleo, que te generan mejora en la tecnología, mejora en tu producto, y entonces se convierte en un círculo virtuoso. Y eso ayuda a aumentar la producción, me imagino, en Uruguay. Hablando específicamente ahorita de Uruguay, aumentamos la producción y eso ayuda a las exportaciones a mantener los precios estables ahí en el Uruguay. Totalmente. Uno de los fenómenos es que exportan el 80% de su producción. Ya. Y uno diría, ese mercado interno está totalmente descuidado, pero no es así. O sea, el consumo de carne en Uruguay, que es uno de los más altos del mundo, me parece que está por arriba de los 35 kilos al año, ya sigue estable y sigue con precios estables, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa misma dinámica de inversión, de ingreso de nuevos productores, ¿no? De crecimiento de la cantidad de cabezas de ganado, etcétera, ha hecho que el mercado ya estabilice mercado interno, mercado externo, y una gran fuente de divisas para Uruguay, ¿no? Estábamos claro, hablando de 2.000 millones de dólares, nada claro, despreciable. Perfecto. Y en cuanto a Bolivia, ¿cuál es la situación actual en el sector cárnico, ya que estamos hablando de eso? Bueno, las exportaciones de carne en Bolivia han tenido un buen impulso
también, así como pasó con Uruguay, por el mercado chino, ¿no? Ya. Pero otra vez vino una prohibición total en febrero de 2025, ya recientemente. Entonces, esas exportaciones seguramente han caído 20-30% por esa prohibición. Después volvieron a reabrir el mercado, ya, pero con cupo, ¿no? Entonces, Claro. en vez ya no vas a exportar el 12% de tu producción, vas a exportar el 15%. Entonces, te generan un cupo, te generan una restricción, vas a crecer un poquito, te dicen, ¿ya? Pero al final del día, la carne en el mercado interno siguió creciendo, el precio de la carne. El precio está altísimo. ¿No? Tuvieron que dar marcha atrás y creo que la prohibición duró entre 3 y 4 meses. Sí. Volvieron a abrir con cupo, pero ese cupo va a permitir recuperar las exportaciones, sí, pero no va a permitir que un gran inversionista venga a Bolivia a montar frigorífico, digamos, de exportación de carne. Porque ahí volvemos, está muy limitado, o sea, no podés dar el gran salto, o sea, estás limitado a crecimientos pequeños. Y ahí volvemos a la primera parte donde decías que volver a encontrar la confianza es lo que más cuesta, ¿no? Que decías, totalmente, ¿no? O sea, recuperar mercados es muy complicado porque claro, hay otros países que están haciendo las cosas bien. Y en cuanto al reciente veto y cupo, ¿qué efectos hemos tenido en Bolivia? Bueno, básicamente Bolivia necesita exportar, ¿no? Es una economía que necesita exportar, es una economía chica. Para generar bienestar necesita exportar. Entonces, todos estos cupos hacen que la industria no se desarrolle, no dé el salto, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, que estamos hablando de Uruguay, ¿ya? Hay 3 cabezas de ganado por cada habitante. Entonces, ¿cómo no, con esa abundancia, cómo no van a abastecer el mercado interno claro, y el mercado externo y tienen un potencial de crecimiento grande, ¿no? Otros países, Paraguay mismo tiene más de casi 2 cabezas o una cabeza y algo por habitante, o sea, superior a una cabeza por habitante. Bolivia, la cantidad de ganado que tiene es inferior a una cabeza por habitante. Perfecto. Ahora, en una frase, ¿cuál crees que sería la clave para el desarrollo del sector alimentario en Bolivia? Yo creo que en general la apertura y la libertad ya atraen inversión, atraen trabajo. El tema de las restricciones lo único que hace es generar desempleo, genera escasez, genera inflación, genera devaluación de la moneda. O sea, lo bueno viene por el tema de la libertad. Perfecto. Para poder producir. Para poder exportar. Perfecto, Freddy, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Y a ustedes que nos siguen, no se olviden de compartir esta información. Nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias. Gracias.